están? Buenas tardes, bienvenidos a un episodio más del Estudio R. Hoy nos encontramos en Tlaquepaque, en el estudio de una gran artista, Rocío Coffin. Rocío, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Muchas gracias por atendernos. No, al contrario, gracias por estar aquí. No, pues, un placer. Al contrario, bellísimo estudio, bellísimas obras. Gracias. Pues, estamos platicando de la influencia de tu papá, de la historia de tu papá que, digamos, o sea, él antes de ser pintor, antes de irse a la guerra, había sido como escritor, ¿no? Fíjate que, bueno, mi papá me platicaba que cuando vivía con sus papás, lo querían obligar a entrar a estudiar leyes. Y él no quiso. Dijo, ¿cómo que leyes? O sea, no, ni madres. Entonces se fugó de su casa. Se salió de su casa y empezó a tocar clarinete en los cafés para mantenerse. Y escribía poesía. O sea, era todo un artista, un bohemio. Ajá, sí, él prefirió dejar a la familia materna. Entonces la música también sabía tocar. Sabía tocar, se mantenía de eso, de tocar el clarinete. Pero fíjate que cuando vino aquí, o después de la guerra, o sea, jamás volvió a tocar un instrumento, jamás volvió a tocar el clarinete. Él nos platicaba que en ese tiempo, cuando mi papá nació en 1910, vivían en el campo, en una pequeña granja, y decía que era muy padre porque no había tele, no tenían radio, todo lo que comían era lo que cosechaban. Preparaban el pan en casa, bueno, todo era autosustentable. Ajá. Y decía que formaron una pequeña orquesta entre toda la familia. Unos tocaban el violín, otros la guitarra, otros el clarinete. Wow. Ajá. O sea, era algo familiar. Algo familiar. Sí. Y era muy padre. Y te digo, mi papá dijo, no, yo no quiero estudiar leyes, yo me pelo. Ellos vivían en Ohio, ¿no? En Indiana. En Indiana, South Bend. Ajá. Y después se fue a la guerra. Después se enroló en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial. Sí. Ajá. Estuvo los 3 años que duró la guerra. Regresó, después de la guerra regresó a San Francisco. Se inscribió en el Instituto de Bellas Artes de San Francisco. Allí estuvo un tiempo y también durante ese tiempo estuvo de ayudante de Raimundo Pochinelli, que era un escultor italiano, porque creo que era su vecino. Entonces mi papá quería ser escultor. Pero se escuché que por una onda de un infarto o algo así. Sí, es que regresó muy dañado de la Segunda Guerra Mundial, regresó muy dañado de su salud, pues. Y yo creo que también de alguna forma mental, porque le iban a publicar un libro de poemas antes de irse a la guerra y llegó y rompió todos los poemas. O sea, no volvió a escribir poesía. ¿Tú ya no viste nada? No, ya no, ni para nada. Allá en San Francisco, en la Escuela de Bellas Artes, conoció a su primera esposa, a Lilian Serpas. Que era una salvadoreña. Una salvadoreña, una poeta o poetisa. Antes se les decía poetisa, ¿no? Y se fueron para Salvador. Sí, mira, sufrió un infarto tan severo que el doctor le dijo, ¿sabes qué, Tom? O vida o escultura. No puedes tener las dos cosas. O sea, si sigues haciendo escultura, pelas. Wow. Por el esfuerzo que representaba hacer escultura, pues. Entonces, mi papá pues dejó de trabajar la escultura y también le sugirió el doctor, ¿por qué no te vas a otro país, a otro lugar otro clima, que te haga olvidar lo de la guerra y todo eso, ¿no? Entonces se fueron a El Salvador. Ella era de una familia de lana. Pudiente. Ajá, pudiente. Y una gran poeta, por cierto. Creo que fue un parteaguas entre la poesía, no me acuerdo si contemporánea o moderna ahí en El Salvador. Sí. Y mi papá tuvo la oportunidad de vivir una vida muy holgada, muy burguesa, y no quiso. Dijo, no, ni madre, no. Estaba acostumbrado a otra manera de vivir. Sí, pues, entonces se vinieron, creo que primero fueron al DF, y del DF ahí se separaron. Mi papá fue a visitar a su familia a Estados Unidos y regresando ya traían como bronquillas, yo creo. No me sé muy bien la historia. Pero hablábamos de tu papá porque
estamos en el estudio del que Sí. había sido el estudio también de Tomás Aquí Coffin, pintaba, que sí. había sido pintor, fue pintor en cuanto llegó para acá, para que él ya pintaba. Ya Fíjate que él, sí, ya pintaba allá en San Francisco. Pidió una beca para estudiar aquí en lo que antes era Bellas Artes, que estaba la escuela en lo que es ahora el Museo Regional. Sí. Ahí estaba la escuela de arte, que creo que el director era José Guadalupe Zuno. Ajá. Y ahí empezó a estudiar. Y fíjate, hasta hace poco supe que fue el primer alumno que se graduó de pintura. Y se graduó con 10 más 10 más 10. O sea, súper chidísimo. Perfecto, ajá. Y fue el primero. ¿Y cómo fue la relación de tú con tu papá, digamos, en cuestión de la pintura? A lo que he visto, nada que ver, ¿no? Tú pintas totalmente Nada algo que ajeno ver. a lo que él pintaba, A lo que él ¿no? pintaba, sí, Sí. se me hace bien loco eso, pero se me hace padre. Sí. Pues para mí fue una gran influencia porque mi papá era muy disciplinado. Mi papá, que yo recuerde, no todos los días pintaba, todos los días así, ya cuando se jubiló, a las 9 de la mañana ya estaba aquí pintando. ¿Pintaba al óleo como tú? Óleo y acrílico. Óleo y acrílico, sí, Aquí tenía estaba inclinado su caballete, aquí tenía su mesa de pinturas y todo ese rollo. Aquí tenía ya su estéreo. Siempre pintaba con música clásica. Música jazz, clásica, ¿no? jazz, de repente saeta, la saeta española, ¿no? ajá, algo de música hindú, pero su fuerte era la música clásica. Ajá. Y a ti también te terminó gustando por esta Sí. añadidura, yo creo. No, pues sí, ya por default. Ajá. Y en el otro cuarto ahí pintaba acrílico. Ajá. Pintaba 2 cuadros a la vez, o a veces 3. Porque los dejaba descansar hasta 2 o 3 semanas, los volteaba, no los pelaba y ya otra vez los retomaba. Sí, los dejaba respirar, como decimos, pues, ¿no? Que te satura también un cuadro y Ajá. no sabes qué hacer, nada, entonces... Y luego fíjate que a mí me decía que tenía que aprender a escuchar el cuadro, que porque el cuadro te hablaba, te pedía cosas o te rechazaba cosas. Y yo decía, pues, ¿cómo? O sea, no entendía muy bien eso. Y mi papá se ponía, haz de cuenta, pintaba un rato y se sentaba en un equipal a observar su cuadro, a dialogar con él. Él decía que dialogaba con él. ¿Tú también haces lo mismo con tu obra? ¿La dejas Pues, descansar? la dejo descansar y también me pongo él se la pasaba a veces 15, 20 minutos observando su obra. Y es un buen ejercicio, fíjate. Sí. Es maravilloso eso de dejarlo descansar, de no verlo, no pelarlo. Lo ves con ojos más frescos. Sí, claro. Ajá. Me llama mucho la atención tu obra porque, o sea, a veces son personajes, digamos, como artefactos voladores, pero también son humanos. Como orgánicos y también metálicos. Ahí, sí. ¿Son visiones tuyas o de dónde provienen? Pues empiezan a surgir, a veces sí me los empiezo a imaginar, es como si navegara en soñaciones. En soñaciones o como rutas de la imaginación y de repente empiezan a salir formas, pues, imágenes y ya empiezo a bocetar. O a veces lo que hago es empezar a bocetar, dejo que el lápiz fluya y ya empiezan a surgir los personajes. Primero sí boceteas y ya después lo trasladas al cuadro. Sí, yo siempre boceto. No puedo, nunca he pintado así en directo a ver qué sale. No, tengo que bocetar. Tengo un chingo de bocetos, tengo un montón. Ahí y vas pendientes. haciendo ideas, o sea, de, bueno, pues a este barco volador le pongo este personaje. Sí, ajá. Sí, hay cosas que de repente no empiezan a funcionar y yo quiero que funcionen a huevo y nomás el cuadro no las acepta. Y pues sí tengo que modificar. Yo me acuerdo que Irma Serna una vez me decía, es que es bien curioso, sí, también ella decía que había que escuchar el cuadro. Decía, a veces te queda padrísimo, pero padrísimo una sección del cuadro en la orilla que quieres que todo gire en torno a esa parte que te quedó poca madre. Sí, pero el cuadro ya no está funcionando porque estás clavada en esta parte que te funcionó muy bien. Entonces decía, tienes que sacrificarlo, o sea, tienes que sacrificar esa parte para que todo funcione. Ajá. Sí, eso se me hizo. Y eso, digamos, con eso has sorteado, digamos, los cuadros, ¿no? Sí.
también yo creo que te ayudó también la publicidad, ¿no? Como esta onda de la armonía, de... Ay, sí, fíjate, sí, fui diseñadora gráfica durante, ¿qué? 13, 14 años de mi vida. Y eso de estar armando anuncios, haciendo la composición de los anuncios, es un buen ejercicio, fíjate. Yo antes renegaba mucho de eso, yo le decía a mi papá, yo ni quería estudiar eso. Pero bueno, sí me sirvió mucho, fue una muy buena escuela. Pues al final es un lenguaje que tiene que funcionar, ¿no? O sea, está hecho la publicidad para que funcione, entonces... Ajá. Pues, para que manejes espacios, para que equilibres formas. Sí, es un buen ejercicio. Y empezaste después de ahí te cambiaste a artes plásticas. Fíjate que yo inicialmente, o sea, yo desde los 8 años, yo decía, yo voy a ser pintora, porque mi papá me regaló un estuche de acuarelas ya usado y me regaló unas invitaciones de una exposición que tuvo él, y al reverso pues estaban blancas y me las regaló para que yo ahí hiciera empezara a acuarelear, pues. Me acuerdo que me fui ahí al lavadero, ahí en el escaloncito del lavadero, empecé a dibujar una fachada. No manches, se me hizo mágico, o sea, se me hizo... De la nada poder hacer algo. Ajá, de la nada, y yo decía, no mames, o sea, ¿cómo tiene vida este papel en blanco con los colores? Ajá, y ahí fue cuando yo decidí, en el lavadero, fíjate, que iba a ser pintora. Nada más que, bueno, por cosas del destino me tuve que meter a publicidad. Sí, escuché como que tu papá te había dicho como que tú te tenías que cagar de la familia. O sea, fue un peso muy... Ay, sí, yo tenía 14 años. ¿No? Sí, yo no sé mi papá en qué estaba pensando, ¿no? ¿Quién sabe? ¿Eres la grande de los hijos? No, es Sofía la más grande. Luego sigo yo, luego mi hermana Pilar, Juan, y luego Pilar. El caso que a ti te dieron ese encargo. A mí me dio, tómale la madre. No, sí, porque fue cuando terminé la secundaria, iba a entrar yo a artes plásticas, a pintura. Entonces mi papá sufrió su 3er o 4er infarto, ya no me acuerdo, pero los doctores ya decían que no la iba a librar. Entonces pidió hablar conmigo. Y yo me acuerdo muy bien de esa escena, pues entré ahí a terapia intensiva. Bueno, había 2 pacientes de este lado y él estaba al fondo, todo blanco, pálido, con los ojos, tenía los ojos azules y a veces se le veían grises, a veces azules. Pero bueno, traía marcapasos y todo ese rollo. Y ahí fue cuando me dijo, oye, ¿sabes qué? Pues vas a hacer cambio de carrera. Porque yo iba a entrar de artes de la secundaria, ya ves que era una carrera técnica. Yo me iba a meter directo a pintura. Y ella me dijo, no, la pintura no. Aquí es muy difícil vivir de la pintura en México. Y me decía, y sobre todo aquí en Guadalajara. Entonces métete a una carrera que es más lucrativa y que te puede dar para que después puedas, para sostener a la familia y para que después puedas comprar material para lo que tú quieres hacer, que es pintar. Y yo le decía, ¿y a dónde me voy a meter? O sea, yo ni siquiera sabía que existía. En ese tiempo era dibujo publicitario, era técnico en dibujo publicitario, que es lo que ahora es diseño gráfico. Y ella me dijo, no, pues te metes a dibujo publicitario. ¿Y eso qué es? Y me dijo, no, pues va más o menos relacionado. O sea, también es una carrera creativa, también vas a dibujar, pero te va a dar dinero para poder solventar gastos. Y pues por eso fue el cambio de carrera. Claro, y de vida. Y de vida, sí, ahí sí fue. Afortunadamente mi papá no murió en ese. Sí, si no, no sé qué hubiéramos hecho. Yo alcancé a terminar la carrera, empecé a trabajar en publicidad en Pickering, primero en el gobierno del estado, en el departamento de diseño, y luego me fui a Pickering y luego me fui a publicidad de Aguinaga. Y ahí fue cuando mi papá ya falleció. Yo tenía como un mes de haber cumplido 22 años cuando mi papá falleció. De todas maneras, duró bastante, afortunadamente. Pasó en 1910, me dices, y murió de 60 y... Yo nací en el 63. 63. Sí. Pues, pasaba bastante de tiempo, pues, de todas maneras. Sí, y él murió cuando tenía 75 años. Murió en el 85. Sí, era mi super cuate. Éramos muy... Qué chido tener una relación. Sí, tenemos una relación muy bonita, sí, muy chida. Y ya después sientes como
O sea, en algún momento ya dije, pues ya quiero regresar a lo que siempre he querido hacer, pintura y ya... Sí, bye. pues cuando estaba en Aguinaga tenía 35 años. Yo dije, ay, no, si no, Si no, ¿qué hora chingado lo voy a hacer? Sí, me acuerdo que renuncié, duré un año yendo a terapia para animarme a dar como porque salto, no hay claro. como tener tu sueldo seguro, pues. Claro. Y ganaba bien, entonces yo decía, güey, o sea, salirme y tenía un hijo Es y... una locura. Sí, yo decía, no manches, pero bueno, sí, empecé, en el 95 renuncié y ya me dediqué a... Sí, tenía más trabajos, trabajaba... A la publicidad, ajá. Ajá, trabajaba en El Informador, después como ilustradora. Chido. Sí, trabajaba en la sección de Pingo, hacía ilustraciones infantiles. Y luego también me contrató un señor que hacía tarjetas de ocasión, de esas para el día de novios, Ajá. para cumpleaños, para el día de madres. Y ya, yo me acuerdo que me daba una vergüenza trabajar en eso, pues porque eran cosas pues muy comerciales, ¿no? Yo decía, ay, no, y cuando venía alguien tenía que esconder todo, lo volteaba, que no veían los corazoncitos y cosas de esas. Pero también me sirvió mucho, Sí. porque la disciplina y aprender a trabajar más el acrílico. También en Aguinaga aprendí a trabajar el aerógrafo. El aerógrafo, Ajá. Sí, ahí trabajaba acuarela, tinta china, aerógrafo. Y nada, como un acrílico. trabajo para, como por ejemplo, disciplinarte en esa cierta técnica, ¿no? O sea, de alguna manera Sí, te ayudó. ayuda. Sí, la disciplina y la constancia de estarlo haciendo Exactamente. te da colmillo. He visto también, pues, que para algunos escritores ha sido muy atractivo tu obra, que también lo han incluido como en libros, ¿no? Ah, sí, está Iliana Hernández Son Sarce. como tres libros, ¿no? Sí, también que ha sido en ilustradora. la editorial La Libélula también ha usado algunas de mis obras como portada. Ajá. O sea, no han sido exprofesos, sino como que alguna de tus obras las acompañan, acompañan. ajá. Con esta le ilustré un libro a esta Yolanda Zamora, El Sirenario. El Sirenario. Ajá. Sí, esa sí fue, ella me daba los poemas y ya yo en base a eso desarrollaba ¿Te imaginabas, digamos, a los personajes de los poemas? Sí, esa los hice con acuarela. Okay. Y fíjate que traigo la idea, en estos días he estado pensando en hacer ese trabajo que le hice a ella, pero en óleo, hacer el Sirenario de Yolanda. Se me está ocurriendo, bueno, es una idea ahí que traigo acá. No, se ve bien, se ve súper bien. Sí, tal vez no. Pero en acuarela sigues trabajando igual todavía, ¿o ya? En acuarela muy poquito, tengo algunas, hace poquito hice, nada más que ahorita no los tengo aquí, un Suminagachi intervenido con acuarela. Y se me ha hecho padre. Sí, trabajo también en acuarela, pero me gusta más el óleo y el acrílico. Ajá. Y también el lápiz, el dibujo a lápiz o carbón, ese lo disfruto horrores, Sí, se me hace tienes padrísimo. una obra que se llama Soledades, a mí se me hace impresionante, creo que nomás es el lápiz. Puro lápiz. Es puro lápiz, muy, muy bonita. Sí. Son como unos personajes ahí como encapsulados. Como encapsulados, sí. Con escafandras, ahí de vidrio, no sé. Y ese lo hice, es un boceto que hice antes de la pandemia, fíjate. Y ya después dije, ay, así vamos a estar con la maldita pandemia. Todos encerrados. En ese sentido, tu obra es como muy autorreferencial. Como muy autorreferencial. O sea, que siempre hablas como de ti, de tu mundo. Sí. De lo que te pasa, ¿sí? Sí, pues yo creo que siempre dejamos un pedazo de nuestra historia personal en cada obra que hacemos. Yo creo que es algo inevitable. Ahí va parte de nuestra historia, de nuestras pesadillas o de nuestras alegrías o locuras, ¿no? Claro. Sí. Yo siento a veces que son como personajes de la naturaleza, o sea, como estas, como hadas, como ninfas. ¿Nunca viste nada de esas cosas cuando estabas niña? Pues fíjate que mi papá siempre nos daba libros de cuentos de hadas, de los hermanos Grimm y de ¿cómo se llama? Christian Andersen. Ahí es que se me olvidan los nombres. Sí, pues leía muchos libros de cuentos de hadas. Y aparte, mi hermano Carlos también dibujaba y era surrealista. Entonces yo creo que, yo siento que mi influencia más importante fue Carlos,
porque yo lo veía, él trabajaba tinta china con canutero y trabajaba lo que es el puntillismo, pincel seco, y tenía una destreza para manejar la línea impresionante. Yo me acuerdo que trabajaba en papel Corsican, hacía unos cuantos trazos y de ahí salía un mundo que decía, no manches, o sea, ¿cómo salió de la nada todo esto, no? Y verlo trabajar, o sea, yo decía, es que la realidad sí se puede transformar, o sea, no tiene que ser como la vemos. Y eso para mí me atrapó, me hizo padrísimo. O sea, al sí. final te puedes ir a tu mundo o incluir otros mundos, visualizar otros. Porque fíjate, la obra de mi papá, aunque no es surrealista, pero tiene mucha... Es muy creativa, obviamente mi papá, su fuerte era el color, pues, cómo manejaba la pincelada a veces a base de puros planos y cómo transformaba la realidad que veía a través de su pintura, o sea, porque hizo pues fachadas de Tlaquepaque, paisajes de aquí de Jalisco, flores, pero él las hacía su propia visión, pues. Con su colorido interno. Ajá. Y también ver a Carlos que transformaba la realidad, a mí eso me enganchó, se me hizo padrísimo poder tener como la capacidad de transformar lo que ves, lo que vives, a través del pincel, del lápiz, del lienzo. En ese sentido, Carlos era más monocromático, ¿no? O sea, era más de blanco y negro y tu papá era más de color. Sí, fíjate que Carlos intentó trabajar con color, con óleo, pero no le salía. O sea, era muy chistoso porque a mí me platicaba mi mamá que cuando pintaba con colores muy apastelados. Entonces, nada que ver con la cuestión dramática y tan fuerte que reflejaba en su obra de tinta, pues. China, claro. Ajá, perdía toda la fuerza, pues. Y él estaba consciente de eso. Dice mi mamá que un día agarró todos los cuadros que tenía, se subió a la azotea y los quemó. Todos los pinches cuadros los quemó. Ya al final, yo creo que él tenía unos 50 años, empezó a hacer un cuadro de un gato, un rostro que ya había hecho con tinta china. Y ese estaba ya con colores más fuertes. Ese fue el último, el único cuadro que yo le conocí, pues. Pero ya no lo alcanzó a terminar ni nada. Ajá. Qué pena. Sí. Y entonces, pues sales de publicidad, entras a artes plásticas. Me salí de artes plásticas, no, ya, claro. No, fíjate que me salí de publicidad, empecé a ya trabajar empecé a dibujar para exponer y a pintar. Y entré a trabajar con este señor que te digo que hacía tarjetas de ocasión. Oh. Y no había hecho yo la prepa. O sea, nada más tenía la secundaria, iba a cumplir 40 años, creo, algo así, y me metí a estudiar la prepa, porque también mi hijo estaba estudiando la prepa y yo decía, oh, diablos, o sea, él con la prepa y yo con la secundaria nada más, me da pena. Entonces entré a estudiar semiescolarizado, la preparatoria aquí en la 4. Ahí la estudié, estuve 2 años. Terminando la prepa, se abrió acá, bueno, ya estaba en la nivelación para la licenciatura de Artes Visuales, para la expresión plástica, acá en la UDG. Hice trámites y entré. Y ahí duré año y medio, 2 años. Y ya, pues ya tengo la licenciatura. Sí, ya lo que siempre había soñado de estudiar ahí en Artes Plásticas, pintura, pues se me cumplió, pues. Cerámica, también le hace a la cerámica. Hace rato estaba viendo, pero es no nomás cerámica, sino como polímeros y maderas, cosas así, ¿no? Ah, sí, tengo ahí un personaje que empecé a hacer precisamente para la nivelación. Nos pidieron un trabajo, una escultura, y es ese como especie de oruga con ruedas que empecé a trabajar con. Tiene madera, tiene espuma de poliuretano, sellador blanco de España con sellador. Y bueno, ahí tiene una mezcolanza de 1000 cosas. Lo que se me hace bien curioso es que me dices que esos no los vendes, porque esos no los vendo. Ah, sí, porque también hago arte objeto. Arte objeto. No sé, son como mis hijitos. Aunque sí te han preguntado, oye. Sí, me han preguntado. Regalé 2 y vendí 1. Pero son mis hijitos. Es que sabes
El primero que hice fue aquella hada, esa hadita. La hice después de como a los 2 años de que murió mi papá, 2, 3 años. Empecé como a juntar objetos que me cerraban el ojo, me llamaban la atención. Y eran cosas que mi papá aquí tenía en el taller. Tenía una cajita, es como hay un baúl, bueno, no baúl, un portafolio de metal, pero que es de la Segunda Guerra Mundial. Ahí tiene grabado, pues. Es que son tesoros. Ay, sí, y ahí tenía un montón de triques, de fierros y pues un montón de triques. Y ya vi una cosa que se me hizo, que es el cuerpo de la hadita esta. Y ya fui como juntando cosas y de repente fue como armar un rompecabezas. Empecé a agarrar una cosa y otra y empecé a formar la figura. Y ya de ahí iba a los tianguis decía Paul, mi hijo, ay, ya vas a comprar basura. Y se me hacía padre pues darle otro giro, ¿no? Sacarlo de contexto. Es chido porque es como si rescataras esos personajes que han sido desmembrados, pero en tu memoria, en tu memoria interna es como que dices, a lo mejor lo voy a rescatar y lo voy a reconstruir. Ajá, y le voy a dar vida, de otra forma. Ajá. Sí, pues ahora sí que son mis hijitos. Ajá. Tal cual te acompañan aquí en tu Mira, por ejemplo, originalmente era un cepillo que tenía aquí mi papá. Ya estaba bien viejito el pinche cepillo, pero me regalaron un lobito y el lobito le dio en la madre. Entonces, ¿el lobito? No, me regalaron un lobo tal cual. ¿Cómo crees? Sí, que lo iba a domesticar, pero no, ya lo tuve que regalar porque no se puede domesticar, empezó a hacer estragos, sí, y me acuerdo que esta pieza sí empezó a morderla y todo esto quedó lastimado, entonces lo tuve que cambiar. Pero bueno, tiene hueso creo que de espinazo. Okay. Ajá, la cabecita también, le puse el alambrito y esto le puse con papel, es pasta de papel. Y se llama el peludo de abajo. Y se me hace padre, se me hizo divertido. Y a la cara, mira, la cara realmente no le tuve que hacer nada. Solamente le puse un poquito de color en las puntitas de los ojos, pero ya los tenía. Entonces se me hacía bien padre como descubrir así cosas dentro de los objetos, pues, y crear personajes. Sí, la gente dice, pues es un cepillo, pero hay algo animado ahí, ¿no? Que es una parte de un cuerpo de un personaje. Sí, y se me hizo padre poder utilizar algo que tenía aquí mi papá y transformarlo, darle vida. O sea, al final creo que nosotros animamos nuestros objetos, ¿no? Entonces siempre tienen una carga ahí bien poderosa de emocional. De tu papá, ¿no? Sí, eso. Ahorita ya no he hecho, pero ahí lo tengo pendiente. Está uno muy chido que tienes atrás, no sé si lo va a hacer, que el de la carita de bebé. Ah, sí. Ese ahí está todavía pendiente. Hace poco tuviste una exposición con muchos artistas de aquí de Guadalajara. Colegas. Una sola voz. Una sola voz, ajá. ¿Fuiste convocada? Sí, me invitó Fernanda Matus. Ajá. Wow. Sí, ahí estuvimos varias colegas. Estuvo Sandra Carvajal, Perenzales, Carmen Bordes. Y bueno, estuvimos ahí varias. ¿Qué tal estuvo esa? Bien, a mí me encantó. ¿Sí? Sí. Sí, me imagino. Sí, hice un cuadro que se llama Retrato de una época, que tiene que ver con esta cuestión de la pandemia. Y me gustó el resultado. Se me hizo muy padre. Quería trabajar con colores medio grisáceos, o sea, hacerlo medio monocromático. Me gustó mucho el resultado. Se me hizo padre. Sí, lo hice, está muy bueno. Sé que tú ahora has ido para Australia, Estados Unidos, Sí, pues ha estado. ¿Cómo has encontrado los canales como para que tu obra se internacionalice? Pues me han invitado a... Ajá. Sí, he tenido la suerte y la fortuna. ¿Van y vienen o también ya de plano se han quedado allá? No, han regresado. Han regresado. Mira, sí. Sí, se han quedado en casa. Bueno, ya no están aquí, pues ya se vendieron. Ya están en otro hogar.
Pero pues de alguna manera es chido, ¿no? O sea, que también acompañan a otras casas, a otras personas, tus personajes, ¿no? ¿Cómo lo sientes? Ay, padrísimo. Sí, que tengan vida en otro espacio es... Porque es muy diferente ver tu obra en el taller, a verla en una galería y a verla en una casa. Ajá, es una cosa muy maravillosa. Es padrísimo. Creo que es parte del proceso de la vida misma de la obra, ¿no? O sea, como a lo mejor primero su mundo es aquí tu estudio. Ajá, y dejarlos volar. Tienen que eclosionar para irse a vivir a otra. Sí, que vivan en otro espacio. Sí, que tengan su vida propia. Y que cuenten su propia historia a los que están ahí, ¿no? Al espectador. Sí, eso se me hace padre que la obra no tenga como un instructivo que te diga, esto lo pinté por tal cosa, esto significa tal cosa. O sea, que el espectador crea su propia historia, su propio cuento, su propia fantasía, ¿no? Wow. Eso se me hace padrísimo porque puede significar para ti una cosa y para otra persona otra cuestión, ¿no? Y eso se me hace como muy mágico, no encajonar el cuadro o el dibujo, la obra en un solo discurso, sino que tenga 20,000 discursos. De hecho, yo creo que mucha gente llega y te dice, oye, o sea, tiene su propia idea de hacia dónde va y de dónde viene el personaje o el paisaje de la obra, ¿no? Sí, hay gente que me ha pensado, a mí se me figura esto y yo, órale, qué chingón. Sí, es otra visión. Es otra visión que a mí no se me había ocurrido y se me hace padrísimo, sí. Eso se me ha hecho muy padre. Me dices que has tenido compradores reincidentes, pues, o sea, que quieren otro y otro y otro. Sí, pues han venido a por más. Espero que así siga. Sí, digo, hay gente obviamente que compra una y ya se va con otro pintor, otro colega y empieza a hacer una colección interesante, pues, con diferentes pintores. Hay una anécdota que tú cuentas que dices que, digamos, tu padre no le enseñabas tus dibujos o algo sí, así, me daba vergüenza. Y que al final él los encuentra y dice que pues, tienes como una onda muy, muy, muy Remedios Varo, porque tú ni siquiera conocías. Yo no la conocía. Sí, yo estaba en artes plásticas precisamente estudiando publicidad y empecé a hacer mis alucines, a dibujar, pero pues mi papá era acá máster para mí, digo, va a ver estas porquerías que estoy haciendo. No era cuando estaba en artes plásticas, ya había salido, estaba trabajando en el gobierno del estado. Me acuerdo que estaba en los ratos muertos en el departamento de diseño del gobierno del estado. Era cuando estaba Flavio Romero de Velasco como presidente, como gobernador. Y me acuerdo que estaba haciendo un dibujo, llega mi jefe y me cachó pues haciendo el dibujo, porque siempre que yo cachaba que iba a venir, los volteaba. Pues me cachó con el pinche dibujo y ya me puso una regañadota de por qué estaba perdiendo el tiempo haciendo esas cosas, ¿no? Y pues peor, me dio vergüenza con mi papá enseñarle lo que estaba haciendo. Entonces todos los dibujos que hacía los guardaba y se los daba a una amiga para que me los guardara y no tenerlos aquí, que mi papá los fuera a encontrar, pues. Y esta amiga me acuerdo que me los regresó porque los dejó cerca de una ventana, llovió y pues muchos se humedecieron y se honguearon. Y me dijo, no, pues ten. Entonces, según yo los escondí muy bien, pero mi papá los descubrió y fue muy padre porque mi papá me dijo, oye, vas muy bien, no conoces a Remedios Varo, pero te va a encantar, voy a conseguirte un catálogo porque andas en el mismo canal. Y yo, órale, pues no sé quién será. Y me acuerdo que le pidió un catálogo así cuadradito a Carrillo Tornero, un maestro de artes plásticas. Claro. Pues a él le pidió No, yo me aluciné con Remedios Varo. Yo fue así como, wow. Estamos en el mismo canal. No, me encantó, ¿no? Es mi maestraza, ¿no? Sí. Y Leonora Carrington también. Leonora Carrington también, aunque me gustan más Remedios Varo. Sí. Ajá, sí. Sí, esa fue un gran descubrimiento para mí. Pero, no sé, a mí se me hace bien curioso porque, o sea, pasa pues, yo también pinto y pasa que dices, bueno, ¿cómo es como que pareciera como que accedes como a un inconsciente colectivo de una cierta realidad? Porque
pues no conocías a ese pintor, él no te conocía y sin embargo hay demasiadas similitudes, ¿no? Sí, yo creo que estamos conectados en muchas cosas. Hay realidades que se intuyen, ¿no? Ajá, sí, que te conectan sin saber, ¿no? Y de repente te encuentras con algo y, ay, caray, pues es algo como lo que estoy haciendo, ¿no? Sí, es muy curioso. Y es... resuenas muchísimo con la obra de ese otro artista, ¿no? Ajá. ¿Qué sigue ahorita para aquí? ¿Estás por terminar este cuadro? ¿Ya tienes como visualizado, digamos, como el paisaje que hay Fíjate que lo voy a retomar. Así, lo estoy retomando porque lo hice hace como, ¿qué será? Unos 3 años. Primero fue un dibujo que hice y ese dibujo le gustó mucho a Jorge Orendain para la portada de un libro. Y salió en la portada de un libro y ya después lo retomé, pero no lo retomé completo porque era una sirena. Tomé nada más esta parte. Pero ahorita sí siento que le hace falta algo. Eso de tener los cuadros en el taller, del cuadro que nunca se acaba, ¿no? Aparte de eso, que el cuadro te ve y dice, pues ya que, o sea, no lo pospongas, se siente así como una tensión así de... Sí, entonces lo voy lo voy a retomar, le voy a modificar algunas cosas. Y ahí ando en esas. Ajá. Por ejemplo, en este caso, o sea, ves al personaje y ya visualizas el paisaje o viceversa. Fíjate que cuando lo pinté, yo quería que fuera así, como está. Fondo blanco y solamente el personaje. Pero ya después me empezó a hacer ruido el blanco. Digo, no, tiene que tener algo más. Entonces, estoy en esa. Estoy pensando, estoy tratando de conectarme con el cuadro, ¿no? Para ver qué me dice. ¿Qué dice? Sé que ganaste la mención honorífica en el 94, creo que fue en el Salón de Club. No sé eso, Ajá, sí, que fue allá en el Cabañas. Fue un incentivo, fue una sorpresa. Fue un dibujo que hice que se llamaba, ¿y cómo lo titulé? A través de la ventana mi pasado me observa. Órale, está chido. Sí, a través de la ventana mi pasado me observa. Sí, ahí tengo una foto, estaba Sergio Garbal, no me acuerdo quién, yo creo que ganó él. Estaba Sergio Garbal, estaba Cuca Vaca, estaba Roberto López, ¿cómo se llama? Es que soy bien mala para los nombres. No, pues. Pero bueno, Roberto López, ya no me acuerdo quién, estábamos varios, ahí tengo la foto. Y ahí estoy con mi reconocimiento, sí. Chido. Sí, estuvo chido, fue... ¿De relación con Sergio Garbal o No, sí hemos platicado, sí hemos coincidido y todo, pero no hemos tenido así mucho contacto. ¿Qué sigue para ti? Aparte de lo del cuadro, ¿vas a seguir haciendo arte objeto? Arte objeto. ¿Tienes alguna exposición en la que podamos ir? Ahorita lo que quiero es pintar sin tener la premura de una fecha para exponer. Claro. Estoy trabajando. De eso. Estoy trabajando con la galería Vianey Barajas, sí. Apenas acaba de abrir. Y tengo un montón de bocetos, tengo muchísimos bocetos, tengo que retomarlos. Ahorita acabo de mandar una obra a Monterrey, a una galería. Y pues tengo varios proyectos por hacer, tengo varios dibujos por terminar. Pues tengo mucha chamba. Ahora sí que tengo tarea para rato. Pues nada, Rocío, nos dio muchísimo gusto que nos hayas atendido, que nos hayas explicado muchísimas cosas, los personajes, arte objeto, tu manera de cómo trabajar y visualizar las cosas. Pues nada más te quería agradecer por la puerta de tu estudio. No, al contrario, muchas gracias a ti y a ti, a tu camarógrafo. Muchas gracias por estar aquí, Eric. Tus redes son Rocío Coffin. Rocío Coffin. Facebook. Ajá, nada más estoy en Instagram y en Facebook. Sí. Ajá, que ahí tengo la tarea pendiente que siempre digo, ahora sí voy a subir imágenes, ahora sí no soy tan activa, pero sí tengo que ponerme las pilas en eso. Cualquier cosa ahí te contactan o ahí tú das información de la exposición. Sí, ahí ando. Por si me quieren contactar, adelante. Señores, un episodio más del Estudio R. La gran artista Rocío Coffin. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias, bye.